No vamos a utilizar la PC en este video tutorial, un método totalmente sin PC, ya que hay muchos métodos, pero por la PC. En este video tutorial te vamos a explicar la manera más fácil de poder solucionar y recuperar este problema ya. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vas a prestar mucha atención a este video tutorial para poderlo resolver. Lo vas a resolver de esta manera fácil y rápido. Vas a resolverlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apagar nuestro teléfono y vemos que ya estos teléfonos no nos dejan apagarlo. Si no te dejan apagarlo y vas a utilizar un método sin necesidad de utilizar la PC, vas a hacer esto. Vas a utilizar el cable que ellos traen USB-C de la misma entrada, lo vamos a necesitar. Ahora, ¿qué más necesitamos nosotros? Necesitamos un teléfono. Necesitamos otro teléfono, no importa. Si es de la misma marca, mejor para que pueda ser. Bueno, vamos a conectar el teléfono, pero este teléfono es el que nos tiene que mostrar cargando. Si te muestra este cargando, volteas el cable o si no lo intercambias hasta que te muestre cargando. Cuando ya te muestre cargando, vas a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo, toca la pantalla cuando el teléfono se reinicie. Vamos a tocar cuando el teléfono se reinicie, suelta volumen abajo y sostiene el de volumen arriba, rápido, eso tiene que ser rápido. Ahora, cuando te muestre el logo de Samsung, suelta rápido, de inmediato el botón de encendido. Vas a soltar el botón de encendido apenas que te muestre el logo de Samsung. Vamos a esperar. Vamos a esperar aquí. Ahora sí, lo sueltas. Y aquí vamos a poder entrar nosotros lo que es al modo recovery. Prestar mucha atención. Vamos a esperar. Listo. Si no nos muestra a la primera, no nos mostrará a la segunda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le damos clic aquí donde dice WIP Data Factory Reset. Bajamos y le damos donde dice Factory Data Reset. Listo, aquí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a irnos aquí en la primera opción con botón de encendido y esto reiniciará nuestro teléfono. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es esperar que el teléfono reinicie por completo. Cuando ya reinicie, te explicaré los siguientes. Cuando ya reinicie ahora, lo que vamos a hacer es esto. Lo vamos a configurar hasta llegar a inicio, pero si te quedas de pronto con la cuenta de seguridad, con la cuenta de Gmail, en la descripción del video y en el primer comentario fijado, vamos a dejar un método para poderlo solucionar.